Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga a cada uno de ustedes, de verdad. Y muchas bendiciones. Estamos hoy en un episodio más de Punto de Encuentro, aquí en Rincón Teológico, y estamos con el pastor Gabriel Burgueños. De verdad, muy contento de tenerlo aquí, ya que hace tiempo que queríamos entrevistar a un pastor o a algún hermano luterano, ¿sí? De una tradición muy distinta o de lo que normalmente no, bueno, al menos en la mayoría en Latinoamérica no se habla mucho, ¿no? Rincón Teológico, para que sepan la mayoría, sí, algunos ya lo saben, otros de repente no, está comprometido mucho con la catolicidad de la iglesia, ¿sí? No solamente tener diálogo con una sola denominación o con un solo corte, sino con distintas denominaciones, hablar y tener una comunión, ¿no? Centrados en el Evangelio. Entonces, quisiera dar paz y dar la bienvenida al pastor Gabriel Burgueño y quisiéramos saber cómo está, pastor, cómo está y también que nos hable un poco de usted, ¿no? Que nos hable un poco de usted, quién es usted, a qué se dedica, para que la gente, los hermanos que nos están viendo, lo puedan conocer. Bueno, hermano, muchísimas gracias por este espacio, gracias por poder participar de esta rica charla. Y como bien dijiste, hacía un tiempo que estábamos hablando de hacerla, y bueno, a veces es difícil con los tiempos, ¿no? Entre el trabajo y todo, y la distancia, porque vos estás en otro país y la diferencia horaria a veces complica las cosas, pero gracias a Dios hemos podido estar hoy. Y bueno, yo soy Gabriel Burgueño, pastor. Lo interesante de que quizá no sé si lo sabés vos, Natalio, pero yo en realidad fui ordenado presbiteriano. Yo fui ordenado pastor presbiteriano hace 5 años ya y hace un año que estoy en el luteranismo. Hay una transición teológica por mi parte, principalmente en lo sacramental, y bueno, ahora estoy, digamos, en el luteranismo, estoy en un proceso de incorporación aquí a la Iglesia Luterana Argentina, la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, pero estoy trabajando ya en la confesionalidad luterana y bajo el título de Iglesia Luterana. Pero bueno, fui ordenado pastor presbiteriano. De hecho, la misión Esmirna, que es una de las misiones aquí en Mar del Plata que pastoreo, comenzó siendo la misión presbiteriana Esmirna. Y bueno, ahora estamos en un proceso ya de cambio hace un tiempo. Y bueno, yo soy papá, tengo 2 hijas, estoy casado hace 14 años y me desempeño, aparte de la labor pastoral, yo me desempeño trabajando, trabajo por mi cuenta, o sea, soy independiente en la construcción, aunque cada vez menos por la demanda de la misión, de las dos misiones, tanto Esmirna como San Agustín. Estoy tratando de a poco de menguar en mi trabajo para poder dedicarme mayormente a la obra, ¿no? Porque como bien saben los hermanos que quizás son pastores, que estén viendo este programa, es muy difícil llevar a cabo la obra del Señor teniendo que trabajar, digamos, como se dice normalmente en el mundo secular. Y esto también lo vemos en las Sagradas Escrituras, ¿no? Cuando Pablo estaba predicando con Priscila y Aquila y tenía que hacer tiendas para sobrevivir, y en un momento Priscila y Aquila dicen: dejanos a nosotros seguir haciendo tiendas, vos dedicate de lleno a la predicación, ¿no? Uh Pero -huh. Pablo tenía que pasar por esos procesos donde a veces tenía que trabajar y no le quedaba otra, digamos, pero después la providencia de Dios le permitía que él se dedicara de lleno, digamos, a la predicación del Evangelio y que otros hermanos lo sostuvieran. Así que bueno, estamos un poco en ese proceso de a poco, pero por el momento me desempeño tanto en la labor secular como en el servicio al reino del Señor. También soy estudiante de teología en la Universidad Católica. Si bien tengo estudios previos, en la Universidad Católica estoy cursando 2 carreras, el profesorado y la licenciatura en teología, pero ya de una manera, digamos, formal, homologada, como bueno, requiere, digamos, labor intelectual en cualquier país, ¿no? Que los títulos estén homologados. Así que gracias a Dios, y bueno, ahí en ese proceso, ¿no? de estudios universitarios es donde uno se va encontrando, como vos lo dijiste, Natalio, muy interesante este concepto de catolicidad de la Iglesia, porque al venir, en mi caso de contexto, si bien yo fui católico hasta los 12 o 13 años, pasé por los sacramentos y tuve una vida bastante, digamos, activa dentro de la comunidad católica, toda mi familia católica. Después, ya en la adolescencia,
comienzo en la iglesia pentecostal, ¿no? Tengo un trasfondo pentecostal muy fuerte, 8 años, me casé en la iglesia pentecostal, serví en la iglesia pentecostal como líder de jóvenes, y entonces ese concepto de la catolicidad de la iglesia se pierde a veces, ¿no? Cuando uno se entra de lleno en una denominación que quizá no está abierta, quizá tiene sesgos en algunas cosas, o estudiando en la universidad católica, ahí me encuentro con ese abanico precioso de esa catolicidad, ¿no? Y uno, bueno, tiene que rever y replantearse algunas cosas, ¿no? Creo que le pasa a todo aquello que nos inmiscuimos en el mundo de la teología, que vamos diciendo, al principio nos duele un poco, ¿no? Porque hay que cambiar de paradigmas y es incómodo, porque uno creía estar en la verdad absoluta y después se va dando cuenta que la verdad tiene a veces algunas zonas un poco grises, que hay que indagar, que hay que estudiar y bueno, y ahí está la riqueza también del cristianismo, ¿no? Así que bueno, ese es un poco mi breve testimonio para ofrecerte, Natalia. Amén, hermano, amén. Sí, justamente el tema de hoy día es las misiones desde una mirada luterana en contextos marginales, ¿no? Y vamos a esquematizarlo de la siguiente manera, queridos hermanos, es desde lo general a ir a lo específico, que básicamente ya tendría que ver con la misión que está abordando en la actualidad el pastor Gabriel. Y la primera pregunta sería, querido pastor, ¿qué son las misiones y cuál es el propósito que éstas tienen? ¿No? Bien, las misiones. Bueno, las misiones es básicamente un concepto bíblico, es un llamado de Dios a la iglesia a ir y a ser discípulos, ¿no? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto lo vemos plasmado en esa gran comisión que el mismo Jesús le da a sus amigos, a sus discípulos. Y lo interesante es que Jesús les dice, ¿no? O por ejemplo el libro de Hechos nos dice que empezaran por Jerusalén, después por todo Judea, Samaria, ¿no? Y a veces nuestro concepto de misión en general es decir, bueno, me preparo para ir a África, ¿no? La misión es ir a África. No sé, hace años que está ese Ujú. inconsciente colectivo dando vuelta en el mundo evangélico y en realidad la misión es predicar el evangelio, ¿sí? O sea, misionar es, si bien hay misioneros que están preparados y formados para ir a misionar a otros países porque tienen que estudiar su cultura, su idioma, su idiosincrasia y un montón de aspectos sociológicos y culturales, también es cierto que en realidad la misión tiene que estar en el corazón de todo creyente, porque el creyente tiene que misionar en la vida. El creyente es un misionero en la vida, un misionero que está primero injerto en su familia, luego en su vecindario, luego en su trabajo, luego en sus estudios, ¿no? Y ahí está el campo misional de todos los creyentes. Bueno, y obviamente después están esos misioneros que dedican su vida a ir a predicar a otros países o quizás no ir a predicar en un sentido estricto de ir a llevar la fe cristiana, porque en Occidente bueno, en Oriente también, aunque hay países obviamente que tienen otras religiones, el cristianismo ha llegado, es conocido, hoy con todos los medios de comunicación que hay, o sea, la gente sabe lo que es la fe cristiana. Sin embargo, muchas veces los pastores misioneros no solo cumplen un rol de ir y hacer discípulos, sino de ir a esos lugares, a cubrir lugares de pastoreo, hacer labor con los niños, hacer labor social, ¿no? Y todo eso. Hoy las misiones tienen quizá un sentido mucho más amplio que a comienzos del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Así que en ese sentido, para definir más o menos, las misiones son ese llamado de nuestro Señor a ir y predicar el Evangelio a toda criatura, en todo lugar, sin discriminación y sin ningún tipo de prejuicio. Y creo que esto, si bien la Iglesia lo entiende, si bien la Iglesia lo sabe, si bien lo que yo estoy diciendo parece que no estoy diciendo nada nuevo, pareciera que lo sabe solo acá, pero no acá. Porque hoy lo que se ve es una falta verdadera de ambición, en el mejor sentido de la palabra, por la misión. Y déjame decirte algo, Natalio, que es muy interesante, ¿no? Nosotros, los evangélicos, independientemente de la denominación, ¿no? Como que hemos hecho, acá le decimos hacer la plancha, ¿no? Vio que uno cuando va al mar o va a una pileta hace la plancha, ¿no? Y se relaja. Aquí ha pasado lo mismo, ¿no? Porque ha habido un crecimiento muy grande de las iglesias pentecostales, neopentecostales. Las denominaciones tradicionales, lamentablemente,
tiene una tendencia a achicarse, a cada vez ser menos, a ir perdiendo, digamos, relevancia dentro de la sociedad, pero vemos que los movimientos pentecostales, neopentecostal y carismático han tenido un fuerte influjo de la década de 70 en adelante en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que nos hemos quedado ahí haciendo la plancha, y fíjate esto, Natalio, qué interesante, que la Iglesia Católica, la Iglesia Católica Romana, hace ya tiempo, ya con Benedicto XVI, pero ahora principalmente con el Papa Francisco, están trabajando fuerte en una iglesia sinodal, pero una iglesia misionera, contextual. Están preparándose muy fuerte para una reevangelización, ¿sí? Entonces, estos desafíos que quizá el pueblo desconoce, por no estar, digamos, interesado en las misiones, es un desafío que vamos a tener que afrontar porque nosotros, los evangélicos, creemos que, por ejemplo, en las periferias, en los lugares marginales, en los lugares que están a los costados de la ciudad y todo eso, la iglesia evangélica es fuerte por el pentecostalismo, pero la Iglesia Católica está preparándose, como quien dice, su fila de sus ejércitos, para comenzar una reevangelización y ganar a todas aquellas personas que perdieron frente a las iglesias evangélicas y estos movimientos emergentes, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que Dios va a poner contra la espada y la pared a la iglesia evangélica y se va a tener que replantear ahora la evangelización, porque aquello que ocurrió hace 20, 30 años, que muchos católicos se vinieron a la iglesia evangélica porque la iglesia evangélica tenía un fuerte activismo misionero de predicación del evangelio, ahora va a ver que va a empezar a perder adeptos, ¿sí? Y va a tener que volver a preguntarse qué pasó, que estamos perdiendo terreno, qué pasó que dejamos de hacer aquello por lo que fuimos llamados, ¿no? Que es la gran comisión. Claro, y aquí viene una pregunta un poquito fuera de, o sea, no está dentro de las preguntas que le tenía planeado decir, y es que he visto, no siempre sé que así, no siempre ha sido así, pero he visto que, por ejemplo, como usted bien dice, ¿no? Las iglesias tradicionales no tienen un fuerte movimiento misionero como sí lo tienen los pentecostales, por ejemplo, ¿no? Los pentecostales desde sus inicios ha tenido un fuerte movimiento misionero, ¿no? Y obviamente ha tenido una fuerte acogida en Latinoamérica sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí con o sea, qué pasa en la actualidad o qué pasó con las iglesias tradicionales, sean luteranas, anglicanas, reformadas, presbiterianas, en donde, por ejemplo, no se ve esta actividad fuerte en las misiones? ¿Por qué? ¿Hay temor? ¿Qué es lo que hay? No veo, o sea, aquí, al menos en Perú, conozco un montón de misiones, más que todo pentecostales, y también por ahí algunas bautistas, me dejo entender, y yo soy bautista, ¿no? Pero muy poco veo de una iglesia presbiteriana haciendo misiones, muy poco veo de una iglesia luterana, sobre todo, que en Perú no hay muchas, ¿no? Haciendo misiones. O sea, ¿qué es lo que ocurre ahí? Es interesante. Te digo que obviamente no vamos a poder hacer un análisis muy profundo, pero por lo menos tocar algunos tópicos para darnos cuenta qué es lo que ocurre, ¿no? Claro. Las iglesias más tradicionales, como la luterana, la presbiteriana y la anglicana, ¿no? Vamos a poner esos tres ejes fundamentales que son las iglesias más fuertes. Si bien la iglesia reformada es más amplia que el presbiterianismo, el presbiterianismo nace en Escocia, las iglesias reformadas están en los Países Bajos, ¿sí? Y si bien tienen las mismas confesiones, quizá las reformadas suscriben a los tres principios de unidad y las presbiterianas a la confesión de Westminster, pero básicamente siguen la misma doctrina, pero se diferencian, ¿no? Porque las reformadas son congregacionales y las presbiterianas, bueno, trabajan con presbiterio. Pero, sin irme por las ramas, el tema está que el influjo misionero, estamos hablando siglo XIX, siglo XX, de estas tradiciones, fue un influjo misionero que tuvo su fuerte énfasis en Brasil, principalmente el presbiterianismo y el luteranismo, que allí son iglesias grandes, no tan grandes como la iglesia universal o la iglesia pentecostal, pero sí son iglesias grandes. De hecho, el luteranismo es una iglesia bastante fuerte, tiene la tercera universidad más grande de Brasil, tiene muchísimas escuelas, varias universidades, muchas iglesias,
Pero lo que pasó fue que y presbiterianismo también hay en Brasil, esas iglesias que llegaron a Brasil, porque es el país más grande, quizá con más interés económico también en ese tiempo, lo que hicieron fue después cruzar a los distintos países, no tanto por un celo misionero, sino para cubrir las necesidades de aquellas personas que emigraron, ¿sí? Esas comunidades que emigraron y que no tenían clérigos o no tenían iglesias en las cuales seguir sosteniendo su fe. Entonces, si bien el luteranismo y el presbiterianismo se ven en algunos países, como en Argentina hay el presbiterianismo menos, el luteranismo más fuerte, muchísimo más fuerte, pero el presbiterianismo aquí tiene su famosa iglesia San Andrés, que es una iglesia de tradición escocesa, bien presbiteriana. Lamentablemente, por el influjo social y cultural ha perdido su confesionalidad, ¿no? Y hoy es una iglesia media progresista, media arminiana hasta diría, ¿no? Sí, bueno, es lo que pasa, ¿no? Van cediendo con tal de sobrevivir, ¿no? Al acomodamiento cultural. Pero es interesante que, si bien el primer influjo misionero no fue tan fuerte en Latinoamérica de las iglesias tradicionales, ¿sí? Vamos a decir, de la tradición reformada, tanto luterana como reformada, el problema no es ese, que el primer influjo no haya sido tan fuerte, ¿sí? El problema es que en la actualidad, 100 años después, siga decayendo ese influjo misionero dentro de Latinoamérica. Porque vos bien lo decís, Natalio, vos sos bautista, ¿no? Y creo que sos calvinista, si no me equivoco. Sí, claro, soy de corte reformado, claro. Bueno, cuando yo era presbiteriano, ¿no? Yo empecé como bautista particular también, como bautista reformado, y bueno, después estudiando las confesiones y estudiando a Calvino principalmente, y obviamente a la luz de la palabra de Dios, uno va reformulándose, ¿no? Y llega al presbiterianismo, y yo me encontraba con que no había iglesias presbiterianas en Argentina. Y los pocos presbiterianos que había, estaba uno por ahí, otro por allá, ni siquiera estaban unidos, y eran poquitos. Así que fue un trabajo de contacto con el exterior, con gente de Ecuador, con gente de México, hasta que uno se fue formando, estudiando como pudo. O sea, si uno quiere adoptar la fe evangélica en su sentido más, no quiero decir puro, pero más histórico, Más ¿no? histórico. Desde el punto de vista histórico, ¿no? Y llegar a las raíces, tanto ya sea calvinismo o doctrina reformada o doctrina luterana, se encuentra con un vacío muy grande, ¿no? Y tiene que siempre, digamos, ir a buscar al extranjero. Bueno, y esto lo que ha pasado es que muchos jóvenes que han empezado a estudiar la teología reformada luterana hayan tenido que empezar sus propias obras, ¿sí? Sus propias misiones, sus propias iglesias, podemos decir, con la ayuda de algunas personas al exterior, y recién ahora hay como un proceso de formación, ¿sí? De iglesias de corte reformado en Latinoamérica que recién está empezando, muy débil, pero está empezando. Pero las características de estos movimientos nuevos es que no tienen celo misional, hermano. Tienen celo doctrinal. Yo lo veo mucho, ¿no? Quieren formar iglesias, ¿sí? Que sean fuertes teológicamente, que sean fuertes doctrinalmente, que tengan una liturgia de determinada manera, que se usen de determinada manera vestimentas, que se hagan determinadas cosas, pero lo que no tienen es amor por la predicación del evangelio al inconverso o aquel que está perdido en doctrinas cerradas, ¿no? Y entonces ahí creo que está la dificultad que hoy se sortea en las tradiciones reformada y luterana que quieren realmente crecer y hacer el trabajo que el Señor nos encomendó, ¿no? Wow. Sí, y eso inclusive me interpela a mí, ¿no? Porque porque es muy curioso que, por ejemplo, ¿no? Ahora con esta pandemia, una vez conversando con mi esposa le decía, ¿no? Me gustaría salir con algunos chicos a evangelizar, o sea, a predicar a las calles, ¿no? Digo, ¿no? Pero hay una especie no sé, no sé si llamarlo temor, pero de repente esta cosa de decir, no, pero primero que hay que corregir doctrinalmente, ¿no? Cosa que tú dices, a ver, pero, a ver, el propósito de las misiones es glorificar a Dios,
¿no? Yo leí un libro de, no sé si conoce al pastor John Piper, creo que es uno de los Sí, pastores famosos, lo que se conozco. llama Alégrense las Naciones, ¿no? Y habla sobre que el fin último de las misiones es glorificar a Dios. Para eso existen las naciones. O sea, el predicar el evangelio es un camino para glorificar a Dios, porque el fin último es glorificar a Dios. Y el problema es que no se está glorificando a Dios, por eso existen las misiones, porque la humanidad, por naturaleza, no quiere glorificar a Dios. Entonces, el celo misionero, al menos en las tradiciones, como bien dice, reformadas, Dios quiera que esto vaya aumentando, porque recién se está encontrando más como bien lo ha dicho, ahí en las iglesias pentecostales, ¿no? Pero incluso en la actualidad también la iglesia pentecostal, como dice, se ha como que suavizado, ¿no? Se ha suavizado en muchas maneras, ¿no? Y es curioso que probablemente nos vayamos a replantear, espero no sea demasiado tarde, la pregunta de qué estamos haciendo para poder nuevamente seguir predicando el Evangelio y las personas vengan a la luz de verdad y no vayan, ¿no? Por el camino de una doctrina que sabemos que es totalmente errada, ¿no? Sobre cuestiones del Evangelio, ¿no? Y que está reevangelizando, como usted dice, ¿no? Va a querer reevangelizar para poder ganar más adeptos. Entonces, eso es la reflexión que estoy teniendo en este momento. Ahora, ¿cuál sería, esa es otra pregunta, cuál sería el enfoque que tiene que tener una misión? ¿No? ¿Cuál sería el enfoque? Bien, obviamente que va a diferir mucho de los contextos, pero hablando de Latinoamérica, creo que hay líneas generales que se pueden tener en cuenta. Obviamente hay un problema que quizá a algunas personas no les guste lo que voy a decir, ¿no? Algunos hermanos, pero es algo que yo me he dado cuenta, ¿no? Normalmente nosotros, en nuestra visión del mundo, los cristianos evangélicos estamos bastante atrasados, ¿sí? Nos hemos atrasado en varios aspectos. Una es por temor. ¿Mm? Otra es porque, obviamente, la cultura imperante es completamente ajena a la cosmovisión cristiana, ¿no? Y de alguna manera, lejos de ver esto como una gran oportunidad, y ahora me voy a desarrollar eso un poquito, Uh lejos -huh. de ver esto como una gran oportunidad, ¿sí? Lo vemos como una batalla cultural y política. Y lamentablemente, la iglesia evangélica en general se ha metido en una grieta que no le corresponde, ¿sí? Y con esto me refiero a esta lucha entre izquierdas y derechas, Uh -huh. a esta utilización política de la Biblia, a esta utilización política de la fe cristiana, que se ha infiltrado también por esta cuestión del aborto, por esta cuestión de la cuestión del género, ¿no? De la ideología de género, y a través de esas batallas que se han dado en el plano cultural, la Iglesia ha perdido el eje de la misión y se ha metido en el terreno de lo político. Y no digo que no haya que meterse en el terreno de lo político, porque el cristiano está llamado, obviamente, a vivir en el mundo, a trabajar en el mundo y en todas las áreas que se desarrolle va a servir a Dios, ya sea en la Uh -huh. política, ya sea como ministro, ya sea, eso está claro. Pero lamentablemente se ha desviado el foco y se cree que hoy una forma de evangelismo, aunque sea inconscientemente, es la batalla cultural, ¿no? Dar la batalla en el plano cultural, eh, adhiriendo a ciertos partidos políticos, a ciertas ideas, los políticos hábiles aprovechándose de este malestar que hay en el pueblo evangélico ante una cultura que parece avasallar con todos los principios cristianos que nos han formado, con la palabra formar, nos han conformado, ¿no? Ayer le leí a mis hijas un pasaje en Romanos 12 de San Pablo, decía, no os conforméis a este siglo, ¿no? O no os conforméis a este mundo también puede ser, ¿no? Y les explicaba lo que significa conformar, ¿no? Que es tomar la forma. Entonces, la sociedad occidental está formada bajo los principios cristianos y vemos una cultura que viene como un tsunami a derribarlo todo, ¿no? Entonces, ahí la iglesia se siente como perseguida, atacada, pero en esa batalla cultural de querer ganar por la cultura y por la política, pierde la oportunidad realmente de entender que en una sociedad corrompida, mayor pecado, mayor gracia. Uh -huh.
como la sociedad que Jesús estuvo, ¿no? Vos fíjate que, Natalio, que el Señor fue a predicarle a las personas realmente perdidas y caídas. Fue a, por ejemplo, siempre hablamos de los cobradores de impuestos, ¿no? Y quien ha estudiado un poquito algún comentario bíblico o ha tenido algún acercamiento al texto sabrá que para los judíos un publicano, un cobrador de impuestos, era una persona completamente sátrapa, era una persona odiada porque era un traidor a la patria, era lo peor de lo peor. Estaba al nivel de las prostitutas o peor que las prostitutas, ¿no? Entonces vemos Jesús yendo a buscar realmente lo que estaba perdido. Entonces yo me pregunto, hoy, en la actualidad, sí, el mundo está caído, el mundo está perdido, el pecado es abismal, Sodoma y Gomorra, como muchas cosas se ven en las redes, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Cuál es nuestra actitud hacia este mundo en el que estamos viviendo? Simplemente de ponernos un escudo y una espada y salir a pelear para que no se avasallen nuestros derechos porque estamos muy cómodos viviendo como pequeños burgueses dentro de una sociedad que nos tenía mimados. Y ahora que se pone en jaque nuestros principios, y ahora que se pone en jaque nuestra fe, y ahora que nuestros valores están siendo avasallados, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro entendimiento de nuestro rol en este peregrinar por este desierto? ¿Simplemente tratar de defender aquel estatus que teníamos dentro de la sociedad? ¿O realmente aprovechar este sufrimiento que estamos viviendo para exaltar a Cristo por medio de la predicación del Evangelio? Creo que eso es lo que se tiene que replantear la Iglesia. Se tiene que replantear que los homosexuales, que los transexuales, que las lesbianas, que las personas que quieren abortar, que estas personas que también están metidas en estas leyes, son pecadores. Son pecadores. Y que esas personas también tienen que oír el Evangelio y que esas personas también tienen que ser redimidas por la sangre de Cristo. No son nuestros enemigos, ¿sí? Son aquellos a quienes tenemos que evangelizar. Son aquellos a quienes tenemos que llegar con el Evangelio, ¿sí? Entonces creo que ahí está el paradigma, Natalio, creo que ahí está la punta de lanza para aprovechar esta oportunidad, para ver esta situación que estamos viviendo como una oportunidad para hacer la misión de Dios. ¿Por qué? Fíjate Europa. Yo siempre digo que Latinoamérica está atrasada 30 años en todo, ¿no? A comparación de Europa. En algunos sentidos, gracias a Dios atrasados, porque vemos que Europa está devastada cultural y moralmente, peor que nosotros. Por lo menos aquí todavía se es conservador en muchas cosas, ¿no? Principalmente el estrato social de la gente pobre y la clase trabajadora todavía mantiene principios, ¿no? Cristianos. Pero en Europa ya es un desastre. Europa está completamente paganizada en todos sus aspectos, moral, religioso. ¿Por qué? Porque les pasó lo mismo que a nosotros. Primero, los movimientos reaccionarios, ¿sí? Solamente en lo político y en lo cultural. Fueron aplastados. Fueron aplastados porque el establishment tiene los medios de comunicación, tiene el poder económico. Fueron aplastados, ¿sí? ¿Y qué pasó? Sus voces quedaron silenciadas, se fueron achicando cada vez menos, son cada vez menos. Otras iglesias cedieron a las presiones culturales, en su mayoría, ¿no? A la imposición de la moral, la nueva moral, ¿no? Esta nueva moral libertina, relativista, ¿eh? Y así está Europa. Cristianamente, si no es por el catolicismo que sigue teniendo cierta presencia, las iglesias evangélicas y protestantes prácticamente no tienen desempeño, ¿eh? Y principalmente las históricas, que o cedieron o desaparecieron prácticamente. En Latinoamérica vamos por el mismo camino, querido Natalio. Si no reaccionamos a tiempo, vamos por el mismo camino. Porque, a ver, esta bestia, y no hablo en el sentido apocalíptico ni bíblico, pero esta bestia que está dispuesta a devorarse todo, que es esta nueva cultura, esta nueva moral que viene por todo, en términos humanos, es muy probable que gane. En términos humanos, ¿sí? En términos humanos. Pero nosotros tenemos la fe bíblica. Y nosotros hemos visto, tanto en la antigua iglesia, que es Israel, en el antiguo pacto, y la nueva iglesia, que la iglesia cuando más ha sido atribulada, la iglesia también más ha crecido. Y eso lo vemos, fíjate en dónde. Lo vemos en Egipto cuando eran oprimidos por Faraón. Dice que más los oprimían, más se multiplicaban y más se fortalecían, ¿sí? Lo vemos en la iglesia primitiva. Claro. La iglesia más los reprimían, más los perseguían, más se multiplicaban. Eran como una plaga para el imperio romano porque no los podían aplastar,
¿Pero por qué? Los apóstoles, los padres apostólicos, los cristianos de a pie de la iglesia apostólica, se inmiscuían solamente en manifestaciones contra el César, en manifestaciones o hacían su trabajito en el día a día y en el boca a boca donde lo tenían que hacer. ¿Eh? Que con esto no quiero decir que no haya que estar en el plano político. No digo que no, pero digo que ahí no está solamente nuestro trabajo. ¿Sí? No Nuestro está el trabajo foco, está además, también, ¿no? O sea, digamos, no está el foco, digamos, no ¿no? está O el sea, foco. el foco está en la predicación del evangelio, ¿no? O sea, es muy interesante porque el problema, ¿no? O sea, el real problema, el verdadero problema, como una vez lo dije, ¿no? No está, y una también conversación con un hermano, no está en la perspectiva capitalista o socialista, sino está realmente en el corazón del hombre. O sea, el verdadero problema Totalmente. está en el corazón del hombre. Y si ese corazón no es regenerado, y si ese corazón no es conquistado por el Señor, va a seguir habiendo esto. O sea, siempre, ¿no? O sea, estamos en este mundo caído, ¿no? Pero nuestra misión es predicar el Claro, y Evangelio. más, esto es Dígame. interesante lo que plantean. Natalia, déjame que te agregue una cosita más. Ujú, Que de una perspectiva antropológica cristiana, ujú. principalmente reformada o luterana, nosotros ya sabemos de plano que el hombre está depravado, ¿no? Que está Claro, caído completamente. O sea, eh, entonces bajo este entendimiento es que más gracia deberíamos, o sea, más celo por la misión, o por la evangelización, porque al entender que la sociedad está corrompida, el hombre está corrompido, no nos tendría que sorprender. Ahí está el punto. Ahí nos damos cuenta que a veces tenemos la doctrina correcta en nuestra mente, pero no en nuestro corazón, ¿no? Porque entendiendo un montón de cosas desde el plano, desde la revelación, desde el dato revelado, no actuamos en conformidad a esa fe que suscribimos. claro. Y aquí viene otra pregunta que también siempre hago a nuestros hermanos misioneros. ¿Hasta qué punto, no? Porque usted hablaba sobre la cultura, ¿hasta qué punto el misionero puede, no sé si la palabra sería adaptarse? Hay un concepto que se llama lo que es la misión encarnada o la evangelización encarnada, que significa donde el misionero, el que va a evangelizar, tiene que, por decirlo así, como Jesús vino para revelar lo celestial, se encarnó como hombre para poder comunicar lo que está arriba. Nosotros, para poder comunicar las verdades bíblicas, también hay que, no sé si la palabra es adaptarse, pero hasta qué punto el misionero puede involucrarse culturalmente, ¿no? O sea, ¿cuál sería el punto? Porque muchas veces, por ejemplo, se llega a un extremo donde literalmente pones en jaque tus principios cristianos por querer, como dicen, ¿no? Volverte griego para predicar a los griegos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto se puede llegar a eso, ¿no? Pastor Gabriel. Bueno, eso va a depender del trabajo misionero que se realice, ¿no? O sea, Ujú, obviamente hay distintos trabajos misioneros. Quien va a otro continente va a tener un desafío muchísimo más grande, muchísimo más difícil, y que creo que ahí la experiencia le va a ir dando la identidad necesaria al misionero, más que lo que pueda estudiar previamente, ¿no? Obviamente que toda formación previa es importante, pero creo que hasta que no esté en el terreno donde se vaya a desarrollar mucho, no va a comprender, va a ir formándose en ese momento. Los riesgos que se corren, no es en mi caso porque yo estoy en mi país y ujú, no hay mucho riesgo en ese sentido. Sí, digamos, en lo micro, podemos decir, hay diferentes idiosincrasias, hay diferentes estratos sociales, no es lo mismo trabajar en uno que en otro, hay un montón de cosas. Pero hablando, digamos, en lo macro, en lo más grande, el misionero que tiene que realmente ir a otra cultura, que tiene que ir a otro lugar completamente distinto y tiene que lidiar con ciertas cosas que yo creo que la experiencia propia le van a ir dando las soluciones y las herramientas para afrontar lo mejor posible. Yo creo que en lo que es el plano cultural no se corren muchos riesgos, no moral, sino hablo de la cultura propia o la tradición propia de cada país, cuanto, no sé, desde lo gastronómico, vestimenta,
liturgia incluso, porque uno, por ejemplo, yo veo a los hermanos luteranos de África, ¿no? Y claro, sus liturgias son re alegres, son completamente distintas, ¿no? Entonces, en ese sentido no hay problemas. El problema está cuando se quiere hacer un sincretismo, Ujú. ¿sí? Con tal de alcanzar, con tal de hacer más corto ese estrecho que tenemos culturalmente, se cae en el sincretismo, como le pasó al catolicismo en Latinoamérica, ¿no? El Ujú. catolicismo que viene de Latinoamérica, el primer catolicismo es un catolicismo sincretista, por eso tenemos el catolicismo aquí dista del europeo, por ejemplo. Aquí es más pagano que otra cosa, ¿no? Aquí hay mucha devoción a los santos, mucha devoción a las vírgenes, y vírgenes de esto, virgen de lo otro, virgen de aquello, y Jesús Ujú. queda casi en un segundo plano como, hey, Jesús, ahí está, ¿no? Eh, Distinto al catolicismo europeo, ¿no? ¿Por qué? Porque el catolicismo que vino aquí fue sincretista, ¿no? Trató de Ujú. acomodarse a las cuestiones de cada país, Para y que, eso entre es lo que empieza. comillas, se reevangelice, porque como cada cultura tenía su ídolo, entonces en cada lugar hay que Claro, ponerle un ídolo, ¿no? O sea, otro ídolo por otro ídolo, o sea, buscarle la forma, ¿no? Como claro, redimir los ídolos en santo, ¿no? Una cosa así. sí, algo así. Bueno, claro. Entonces, esos son riesgos que, vos decimos, los evangélicos estamos exentos de eso. No estamos exentos. Porque, ya te digo, en ese afán, porque uno imagínate, Natalio, un misionero se prepara, ¿no? Ujú. Estudia, va, se prepara, mira la cultura, el idioma, ¿no? Se relaciona con personas que están en su país, que son de ese país, ¿no? Y le busca la vuelta. Va con un hambre de gloria, podemos decir, en el buen sentido, ¿no? De éxito. Dice, ahora voy yo y se van a avivar las naciones, bueno, vamos a, bueno, ¿no? Entonces llega allá y de pronto ve que no le va tan bien, que su ministerio no tiene los frutos que le esperaba, ¿no? Entonces está esa ansiedad y ese deseo de decir, tengo que de alguna manera ese pragmatismo, ¿no? En un sentido malo, de decir, bueno, de alguna manera tengo que conseguir resultados, ¿sí? Porque la presión de mi institución que me envía el dinero me lo dice, porque mis propios deseos personales, ¿no? Mi propia ambición. Entonces, ahí está muy bien, muy bueno los testimonios de misioneros como William Carey, por ejemplo, ¿no? Ujú. Es extraordinario su testimonio. Estuvo no sé cuántas décadas sin un fruto. Sin embargo, persistió, ¿no? Y hoy entendemos que William Carey para la India es más que María Teresa de Calcuta, ¿no? La madre Teresa de Calcuta. Claro. Aunque para nosotros no es así, dicen que en India, por ejemplo, William Carey es una persona completamente trascendente dentro de la historia de India, porque fue muy fuerte en la alfabetización de las personas pobres y de las mujeres, porque trabajó muy fuerte en la traducción de textos no solo sacros, sino también seculares al lenguaje del pueblo, y porque hizo un montón de obras que parecían que no tenían efecto, pero que a largo plazo sí lo tuvo, ¿no? Y William Carey fue uno de los misioneros más exitosos, podemos decir, en la India, pero su trabajo se vio completamente frustrado por muchas décadas hasta que rindió fruto, ¿no? Entonces, volviendo al tema, se corren esos riesgos de acomodación, no tanto en las costumbres, que no estaría mal, porque las costumbres son costumbres, sino tanto en querer hacer un sincretismo religioso para poder, obviamente, atraer a las personas a la misión. Y eso es un riesgo muy grande, ¿sí? Ahí hay que tener mucho criterio, mucho temor de Dios y principalmente quitarse esa idea exitista que tenemos muchas veces, ¿no? De que todo tiene que ser grande, tiene que ser masivo y confiar que en realidad el que hace la obra es Dios, ¿no? Amén. Y lo pregunto esto porque en las redes sociales he visto mucho, se ha comentado mucho, por ejemplo, he visto, por ejemplo, que hay iglesias luteranas que lamentablemente se han ido por el lado más progresista, ¿no? Inclusive hay muchas personas de diferentes denominaciones que le tienen un poquito como que de temor a los luteranos porque dicen vaya a ser progresista y nos, y vayamos terminando mal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, no? O sea, ¿qué es lo que ocurre, no, con la tradición luterana en la actualidad? O sea, ¿qué significa inclusive ser luterano confesional en la actualidad, no? Porque hay muchas iglesias luteranas que ya ordenan a mujeres, permiten el matrimonio igualitario, ¿no? Entre dos parejas hombres y dos parejas mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en este caso con la iglesia luterana en la actualidad? ¿No?
sea, ¿es real lo que dice que la gran mayoría de los luteranos? ¿Es así que la gran mayoría de los luteranos? ¿O es que más bien son básicamente iglesias luteranas que se han desprendido de la confesionalidad? ¿Qué nos podría decir con respecto a eso? Bien, es un fenómeno interesante, ¿no? Porque en realidad acá el problema es que ellos tienen más publicidad que nosotros, ¿no? Como son serviles al establishment, como son serviles a estos poderes que operan, ¿no?, en la cultura hoy, claro, tienen muchísima más relevancia en los medios de comunicación, ¿no? Y como luteranismo en sí, y esto no es por vanagloria, nada, es, digamos, la cara visible del protestantismo, o sea, uno dice protestante, Lutero, Lutero, claro. es inevitable el luteranismo, ¿eh? De hecho, uno va a estudiar a la Universidad Católica o el ámbito católico, la palabra presbiteriano, no sabían muy bien qué es, ¿no? Pero decir Lutero, luteranismo. Ujú. Es, entonces es como el enemigo, ¿no? Nada, ahora ya no están así, ¿no? Ahora están más abiertos, pero bueno, en su época sería Lutero como una mala palabra. Pero, claro, lo que me refería es que tienen más publicidad, porque en realidad, por ejemplo, en Norteamérica, ¿sí?, la denominación más fuerte, progresista, se llama LELCA, ¿sí?, que es la que sale en todas las noticias. Primer pastor transgénero, pastores homosexuales, casan homosexuales, todo eso que sabemos, ¿no? Pero en Estados Unidos también existen el luteranismo confesional, que es enorme, con 6.000, 7.000 iglesias en Estados Unidos, como es el sínodo de Missouri, ¿no? Que es Mm. uno de los sínodos confesionales, pero hay más sínodos confesionales. O sea que el luteranismo, por ejemplo, en Norteamérica, confesional, que ahora vamos a explicar lo que es fuertísimo, es muy grande. También lo es en Asia, también lo es en África. El luteranismo confesional, el luteranismo, digamos, ortodoxo, es muy fuerte. No tanto en Europa, claramente, porque las iglesias luteranas europeas, al estar relacionadas con el Estado, inevitablemente tuvieron que ceder o morían. Pero de esos grupos salieron, de esas iglesias salieron grupos reaccionarios que mantuvieron la confesionalidad, que hoy son iglesias minoritarias, es cierto, son iglesias minoritarias, pero no dejan de estar presentes y no dejan de estar haciendo, digamos, su trabajo frente al avasallante poder del progresismo. Entonces, para que la gente entienda, el luteranismo hoy se divide en dos corrientes, podemos decir, el luteranismo confesional y el luteranismo progresista. ¿Pero por qué confesional? Porque los progresistas no son confesionales, no, ellos van a decir que sí son confesionales, que se suscriben al libro de la Concordia, donde están todos los credos y las confesiones luteranas, pero en realidad lo hacen en los papeles, como se dice, ¿no? Ujú. Se siguen suscribiendo de una manera puramente metafísica, general, o sea, no en la realidad, sino que se han apartado de la verdadera ortodoxia católica, en su buen sentido, ¿no? De la verdadera ortodoxia cristiana. Y las iglesias confesionales, o los luteranos confesionales, somos aquellos que sí nos suscribimos al libro de la Concordia, donde están todas nuestras confesiones y catecismos, y los credos ecuménicos, pero aparte mantenemos una recta comprensión de la doctrina luterana, ¿sí? Y la seguimos aplicando a la vida en general, ¿no? Por ejemplo, la iglesia confesional, aquí en Argentina, la IELA, la Iglesia Luterana Argentina, es la más grande de Argentina. De hecho, los progresistas, que es la IELU, creo, sí, la IELU, y que son los abiertamente pro matrimonio igualitario y todo eso, ellos prácticamente son inexistentes. La iglesia más grande luterana en el país, la confesional, que tiene 100 y pico de iglesias, seminario, tiene escuelas, o sea, tiene una fuerte presencia, ¿no? Entonces los confesionales somos aquellos que nos suscribimos al libro de la Concordia y que mantenemos la recta comprensión ortodoxa de la fe luterana. No ordenamos mujeres, no casamos homosexuales, Ujú. no nos adherimos, digamos, al discurso progresista en ningún sentido. Así que eso es para que la gente también, cuando vea el luteranismo, no se sienta que está perdido, ¿no? Sino que la iglesia confesional sigue fuerte. Lo que pasa es que Ujú. estamos invisibilizados, hermano. Esa es la realidad. Amén. Ahora sí, quisiéramos pasar a lo que usted hace allá en Argentina, en la Argentina, algunos dirían, ¿no? Este, eh, usted tiene una misión en Mar de Plata, creo que hasta dos misiones tiene, ¿no? Me gustaría qué misiones está haciendo en Mar de Plata, cómo se está desarrollando y cómo se inició inclusive. Bien. Sí, Misión Esmirna, que es la primera misión que está vamos a cumplir 6 años en marzo, comenzó como un grupo de estudio bíblico de la confesión de Westminster, de cuando éramos presbiterianos, ¿no?
A falta de iglesias aquí en Argentina, empezamos así, bueno, se comenzó formando un grupo, hasta que con otras comunión de iglesias, la iglesia coreana, presbiteriana coreana, china y una argentina de Ramos Mejía, bueno, fui ordenado al ministerio y ahí formalizamos ya la comunidad. Y en esta comunidad no somos muchos, somos con 20 personas cuando están todos. Seguimos trabajando, seguimos formando iglesia, pero, digamos, el trabajo fuerte hoy lo estamos realizando en la misión San Agustín, que es una misión que empezó en contexto de pandemia. Una hermana que se congregaba en Esmirna se muda, se tiene que ir del barrio y se va a un barrio periférico, un barrio muy periférico, que se llama Las Canteras. Y yo hace mucho tiempo que estaba inquieto, porque de alguna manera nos habíamos aplastado misionalmente, nos habíamos aplastado en la predicación del Evangelio, nos estábamos enfocando mucho en nosotros mismos, una iglesia de personas grandes, en un barrio de clase media, donde es muy difícil que las personas estén abiertas a escucharte, a invitarte a su casa. Entonces, era como que uno como ministro se sentía un poquito estancado en ese sentido, entonces ese hambre y esa sed de poder predicar el Evangelio, cuando esta hermana se fue a ese barrio, bueno, dije, vayamos a visitarte y tratemos de ver el panorama del barrio, ¿no? Entonces cuando fuimos era un barrio tremendamente pobre, marginal completamente, como todo barrio en las periferias, no sé si allí en tu país es igual, falta de infraestructura, altos índices de delincuencia, droga por todos lados, terrible, ¿no? Entonces, y yo siempre tuve ese celo, esa tendencia, creo que de parte de Dios, por trabajar en esos contextos, ¿no? Entonces, fuimos a la casa de esta hermana, empezamos una casa de oración con ella sola, me acuerdo, y estábamos todavía en contexto de pandemia, entonces dije, no, acá hay que hacer algo, acá hay que hacer algo, y agarré unos trataditos, aquí le decimos trataditos, que son unos folletos que venden en las librerías cristianas, y le puse, si necesitas oración o si necesitas charlar con alguien, Pastor Gabriel Burgueño, eso solo, y mi número de teléfono. Y iba casa por casa, casa por casa, casa por casa, repartiendo eso. Hasta que un día me llamó una persona, una mujer que estaba presa en su domicilio, tenía arresto domiciliario, que había sido narcotraficante. De hecho, era una de las bandas más grandes de narcotraficantes en ese lugar. Eran 12 familiares vendiendo y, bueno, cayeron todos. Y a ella, como tenía HIV, tenía SIDA, le dieron arresto domiciliario, ¿no? Una persona grande. Y claro, en todo ese contexto de pandemia, y encima sin poder salir de su casa, se sentía muy sola, ¿no? Y así que empezamos yendo a su casa, que están ahí en las fotos de nuestro comedor, un lugar completamente destruido, abandonado. Empezamos yendo, llevamos la palabra de Dios, orábamos, vimos que tenía muchos chiquitos, allí hay muchos niños, obviamente, así que empezamos una escuelita bíblica, y nos dimos cuenta que no podíamos ir solamente con la palabra, había necesidades muy fuertes, ¿no? Entonces comenzamos con meriendas, ¿sí? Leche y cosas para comer, y claro, empezaban a venir, y yo ahí creo que el Espíritu Santo me dijo, acá, es este el camino, ¿no? Así que dijimos, bueno, vamos a aceptar el desafío y vamos a hacer comida. Empezamos a cocinar, pusimos un comedor, empezamos dándoles comida a 70 personas, ¿no? Y la gente venía, y ahí vimos, bueno, claramente la mano de Dios, ¿no? Nos dimos cuenta que Dios nos había llevado a ese lugar y comenzamos a trabajar después con los jóvenes, porque claro, venían niños y jóvenes y vimos que teníamos que separar los grupos, así que separamos a los jóvenes y comenzamos a crecer, empezamos a hacer eventos para el Día del Niño aquí en Argentina, dijimos, esta es la oportunidad, vayamos a la plaza, y hagamos un evento para los niños. Hicimos un evento para los niños, nos dimos a conocer, predicamos el Evangelio. Y en este año, un año de trabajo misional que estamos haciendo en ese barrio, nosotros hemos visto grandes frutos, hermano. Hoy tenemos un grupo de jóvenes de 25 chicos, tenemos un grupo de escuelita bíblica con 30 chicos, estamos trabajando con 10 adultos. Una pareja que hace un año que estamos trabajando con ellos ha decidido casarse, van a pasar por el matrimonio, los voy a casar ahora en marzo. Entonces, este desafío que a veces pone Dios en el corazón de los hombres, pero que nosotros mismos por miedo, por comodidad, no aceptamos y los vamos rechazando, en realidad es, primero, perdernos una oportunidad de nosotros de poder servir al reino, ¿no? Y segundo, que hay muchas personas que están necesitando
de la iglesia, y no estamos yendo. Vos fijate, Natalio, lo siguiente, yo no me puedo jactar de nada en esta misión, porque no hice nada, hermano. No hice nada, solamente salí con unos papelitos que se compran en cualquier librería, que traen un versículo bíblico, y puse mi número de teléfono y le dije, si necesitas hablar con alguien o necesitas oración, llámame. Una sola persona llamó, y de esa persona se expandió todo, hermano. ¿Se entiende? Entonces, el desafío en realidad está en que a veces nosotros somos el problema, no el pecador, no la gente, nosotros. ¿Sabes cuál es el gran problema, hermano? Que no le creemos a Dios. No le creemos, no creemos que realmente el Evangelio es poder de Dios, porque creemos que somos nosotros los que seducimos a las personas, que somos nosotros con nuestras estrategias o con nuestra retórica, y en realidad es el Espíritu Santo convenciendo los corazones. Así que en esta misión que nosotros hacemos, no solamente nos dedicamos a la catequesis, por así decirlo, o a la predicación del Evangelio, sino que hacemos un fuerte trabajo social, fuerte, porque no solamente damos comida, ¿sí? No hacemos asistencialismo como hace la política, que hace asistencialismo nomás. Lo que nosotros hacemos es un fuerte trabajo, que le llamo yo, de reconfiguración. ¿Por qué? Porque las personas que en situación marginal, las personas pobres, no están empobrecidas solamente materialmente, están empobrecidas intelectualmente, emocionalmente y están empobrecidas moralmente. Entonces nuestro trabajo no es solamente, como te digo, social en cuanto a dar comida o mejorar la infraestructura de los hogares, de los niños, porque hemos trabajado muy fuerte en mejorar durante el invierno la infraestructura, proveyendo de estufas, proveyendo de arreglar techos porque se llovían, de conseguir colchones, camas, ropa. No solamente eso, sino que realmente trabajamos en lo siguiente: mostrarles que Dios los creó y que Dios les dio un propósito, que no solamente es claramente glorificarle a Él, ¿no? Sino que es también, a través de glorificarlo a Él, servir a la comunidad en la que están. ¿Y de qué manera? Bueno, siendo personas honradas, siendo personas honestas, pudiendo, derribar esas determinaciones sociales a las que están realmente esclavizados, porque aquí no hay ningún discurso de izquierda, pero la realidad, hermano, que las personas en contextos de marginales están atravesadas por determinaciones sociales y culturales que los perpetúan en esa situación. ¿Por qué? Nacen con mala alimentación. Sus padres nacen con mala alimentación, los embarazos se desarrollan mal. La mayoría de nuestros niños o jóvenes tienen problemas cognitivos, tienen problemas de retraso madurativo, tienen problemas físicos porque sus padres se drogaban en el embarazo, o porque no comían, o porque se embriagaban. Así que biológicamente ya nacen en desventaja respecto a otras personas. Pero no solo eso, sino que cuando nacen se van a desenvolver en un mundo que los determina de alguna manera a estar permeados dentro de la delincuencia, permeados dentro de la drogadicción, yendo a colegios que tienen un bajo nivel académico. ¿Por qué? Porque en esos lugares, como estos chicos tienen todos esos problemas, las cátedras y las currículas escolares son muy débiles, apenas saben leer, apenas saben sumar y restar y multiplicar si hay un milagro divino, ¿no? Entonces estos chicos cuando crecen y son adultos están completamente en desventaja, biológicamente e intelectualmente. Ni hablar de lo moral. Crecen en un mundo de promiscuidad, crecen en un mundo donde lamentablemente son abusados desde muy pequeños porque hay falta de la presencia del Estado, que en muchos casos se jacta de muchas cosas pero está ausente en todo. Hay falta de presencia de las iglesias, con su discurso moral, que a veces dice, no hay que ser solamente moralizante. Bueno, pero a veces, si la persona no adhiere a nuestra fe, pero sí adhiere a nuestra moral, ya hemos hecho un gran paso. Porque nuestra fe la puede adherir en el futuro, porque en realidad el convencimiento viene por el Espíritu Santo. Pero hemos hecho con nuestro mensaje un hombre recto, un hombre de familia, un hombre de trabajo, que es un bien para la sociedad, ¿no? Entonces, en ese contexto nos manejamos, hermano, y es un contexto difícil, desafiante, porque te enfrentas a un montón de cosas como las que estoy mencionando. ¿Y por qué? Por otro gran problema, los recursos económicos. Son misiones que requieren muchísimo dinero, y a veces es incómodo decirlo, ¿no? Pero es la realidad, requieren muchísimo dinero
porque uno tiene que estar cubriendo muchas necesidades, ¿sí? Y que no las puede dejar de cubrir, porque el Señor mismo nos dice, ¿no? Tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer. Y el Señor mismo practicó la hospitalidad y el Señor mismo practicó la providencia, ¿no? Multiplicando los panes. Está bien, eso es un milagro sobrenatural, pero hoy nosotros, como cristianos, tenemos, gracias a Dios, muchos, la providencia de trabajos, de incluso cristianos que están muy bien económicamente y que tienen la posibilidad de multiplicar los panes también, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno de los grandes desafíos que enfrentamos como misión es los recursos económicos. Por eso, Natalio, es que habíamos hecho ese video, ¿no? De buscando patrocinadores y eso, porque realmente, primero que no tenemos lugar físico, y esto es muy interesante también decirlo, ¿no? A veces se piensa que uno tiene que tenerlo todo para hacer misión. Nosotros no teníamos lugar físico. Nosotros íbamos de casa en casa haciendo las reuniones, haciendo las escuelitas bíblicas, haciendo las reuniones de jóvenes. Recién ahora, hace un tiempo, nos han cedido un lugar hasta ahí nomás, porque hay un grupo de izquierda metido también ahí adentro que no nos mira con buenos ojos, ¿no? Entonces hay como un conflicto, no sé cuánto más vamos a poder estar en ese lugar, y estamos tratando de adquirir nuestro propio lugar con mucho esfuerzo, todavía no lo hemos podido conseguir, pero también por eso se necesitan recursos, ¿no? Porque para alquilar un lugar se necesita dinero. Así que, bueno, eso es un poco el trabajo que hacemos y los desafíos que estamos viviendo, hermano. Sí, justamente lo que la otra pregunta era, ¿qué necesidades está teniendo el ministerio, la misión que usted está desempeñando, ¿no? Porque si bien esto hay una providencia divina, siempre lo va a haber, ¿no? Igual el hombre sigue siendo responsable en tanto, en tanto amar al prójimo, ¿no? Brindar esas ofrendas, ayudar al necesitado, ¿no? Y me parece muy interesante lo que usted dice, ¿no? Hay algunos cristianos que tienen las posibilidades de multiplicar el pan, ¿no? De provisionar al que no tiene. Y creo que es muy importante y creo que eh, eso es un espacio, si hay algún hermano que tiene las posibilidades de poder contactarse con el pastor Gabriel Burgueño, porque es importante conocer también las distintas misiones que se están desarrollando en Latinoamérica y sobre todo trabajos evidentes. El pastor tiene diferentes videos, distintas fotografías, evidencias de un trabajo que se está manteniendo y para la gloria de Dios se sigue formando y sigue ganando almas para Cristo y sigue extendiendo el reino. Y creo que la visión de reino no es solamente la palabra de Dios, sino también la caridad que podamos tener con los más necesitados, ¿no? Esa es también la extensión del reino, ¿no? Porque es mostrar la obra caritativa que Cristo también tuvo en esta tierra con los más necesitados, ¿no? Entonces, eso es lo que considero. Pero para ser más específico, Pastor, ¿qué necesidades específicas ahorita existen en la misión? Bien, como no teníamos cómo financiar la misión, porque realmente somos personas de trabajo, nos costó mucho al principio, fue mucho esfuerzo económico mío, de mi esposa y de algunos miembros de la iglesia, hasta que se contactó, mirá lo que es la providencia de Dios, un hermano que yo no conocía, de aquí de Argentina, que había visto un video, no sé por dónde, mío, que vive como a 1500 kilómetros de distancia de donde yo vivo, ¿no? Y me llama y me dice, oh, pastor, vi su trabajo, yo quiero comprometerme con usted durante un año con tanta ofrenda por mes para que lo ayudarla. Yo no lo podía creer, porque cómo había llegado del cielo, ¿no? En un sentido muy milagroso. Entonces, bienvenido, ¿no? Me sentí un poco incómodo al principio porque cuando son temas de dinero, uno que viene a veces de iglesias pentecostales, donde abusan del dinero, uno tiene cierto cuidado, ¿no? Porque, a ver, no quiere parecer uno que no sé, que es un estafador o uno de estos de la prosperidad. Entonces, esa reticencia que hay, ¿no? Pero después dije, esta es la providencia de Dios, ¿no? Y ahí me di cuenta de que había muchos hermanos que estaban en distintas denominaciones, que veían que sus iglesias estaban empobrecidas misionalmente y cuando vieron un proyecto distinto, dijeron, yo lo quiero apoyar.
Entonces se contactó él, luego se contactó una hermana de Estados Unidos que es mexicana y me dijo, pastor, yo también quiero tanto. Y así, en el cabo de 3, 4 meses, hubo 5 o 6 hermanos que se contactaron conmigo y que todos querían apoyar mi misión. Entonces yo dije, y ahí nuestra misión empezó a crecer más, porque con esos recursos nosotros pudimos suplir más necesidades y pudimos hacer ciertas cosas que nos brindaron un espacio mejor o una mejor infraestructura, invertimos en un proyector, bueno, un proyector dice, ¿para qué? Bueno, ¿para qué es importante? Porque es un recurso pedagógico, ¿no? Entonces yo empezaba a proyectar videos que hay en internet muy lindos para los niños, ¿no? Y ya la clase bíblica, y para esos chicos que no tienen nada de esas cosas, era todo un mundo, ¿no? Y comenzaban a venir los chicos solamente porque había un proyector que proyectaba en pantalla gigante unos dibujitos de clases bíblicas, ¿no? Y venían por eso y eso era una oportunidad, ¿no? Bueno, y así. Entonces vi que vinieron los recursos, que la misión comenzó a crecer. Entonces dije, tenemos que buscar la forma de conseguir más personas para que estas pequeñas ofrendas que llegaban nos den a nosotros un presupuesto para poder en el 2022, que es el año que viene, poder desarrollar con mayor precisión la misión, principalmente por la necesidad de un espacio físico propio, donde uno pueda desarrollar sus actividades sin tener que darle explicaciones a nadie o sin depender de la benevolencia de algún político de turno o de alguien que quería sacar provecho, ¿no?, de lo que uno hace. Entonces, hablé con unos hermanos, un pastor de Estados Unidos y otros hermanos me dijeron, ¿por qué no formás un sistema de patrocinio para que algunos hermanos que tengan el interés puedan enviarte sus ofrendas, $10, $20, o lo que puedan mandar? Digo dólares por el extranjero, porque porque se envía por PayPal, Western Union o eso, ¿no? En Argentina obviamente pueden donar en pesos argentinos, pero yo digo dólares porque la gran parte de las personas que nos donan son de otros países y envían por estos medios, ¿no?, que cotizan en moneda dólar. Y así que bueno, ahí desarrollamos ese sistema de patrocinadores, donde nosotros le ofrecemos a los patrocinadores que se suscriban durante un año a ayudarnos con lo que puedan, una revista también que le vamos a enviar mensualmente, donde nosotros vamos a no solamente poner artículos de teología, pastoral, sino especificar cómo va la misión y obviamente el presupuesto que manejamos y dónde va el dinero que recibimos, ¿no? Para tener transparencia en ese sentido económica. Obviamente que va a depender también de la confianza de la gente, inevitablemente, pero bueno, por lo menos queremos mostrar transparencia desde algún punto de vista. Así que aquellos hermanos que estén viendo y que sientan el deseo de poder patrocinarnos, bueno, se pueden contactar con Natalio y charlamos y bueno, siempre es bienvenido, lo que sea. Siempre digo, yo la otra vez en el video que compartí, que con $20 nosotros cocinamos, con $20 cocinamos para 70 personas. O sea que... Es impresionante. Eso es una ofrenda, ¿no? Hay una hermana que nos ofrenda $10 por mes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, $10 por mes para nosotros es muchísimo, porque ya con esos $10 más otros $10 ya tenemos una comida a la semana para poder sustentar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir, bueno, tenemos tanto presupuesto, listo. Esto es para la comida, esto es para esto es para alquilar un local, en realidad queremos alquilar una casa, no queremos alquilar un local. No queremos hacer la típica iglesia local, sino que queremos alquilar una casita para poder tener ducha. Queremos tener una ducha, porque hay muchos de nuestros niños y nuestros jóvenes que no tienen baño en su casa, así que se bañan cuando pueden y cuando le prestan. Queremos tener una casa que tenga ducha para abrir y que ellos puedan todos los días bañarse. Y bueno, y un montón de proyectos, hermano, que si te los cuento no terminamos más, pero más o menos ese es el perfil. Claro, claro. Y ya después de esta entrevista, acabando esta entrevista, estaré colgando el video. Hay un video que usted tiene de la Misión San Agustín. Sí. Sí. Vamos a estar subiendo también al fanpage el video del proyecto de Misión de San Agustín. Creo que es importante conocer estas misiones y apoyarlas, ¿no? Porque no solamente y esto lo llevé en el curso de misiones también justamente, no solamente tú participas de las misiones predicando el evangelio al extranjero, puedes participar también ofrendando en una misión, ¿no? O sea,
obviamente el sentido misionero es predicar el evangelio en tu casa, comenzando por ahí, ¿no? Pero también puedes también participar de una misión más grande, ofrendando, ¿no? Desde ese lado, orando por las misiones. Creo yo que interceder los unos por los otros, justamente por los hermanos que están teniendo obras misioneras en distintos países, creo que es un apoyo, ¿no? Entendiendo que la oración es un medio de gracia que nos ayuda a poder estar unidos y también a fortalecernos. Entonces, considero que es importante. Así que, pastor, para terminar y para cerrar esta conversación, eh, ¿cuál sería el consejo que le daría a los pastores? O sea, a los pastores, a los hermanos en general, ¿no? Bueno, en el aspecto que estamos hablando, ¿no? En el sentido que estamos hablando, que hay que animarse a volver al mensaje fundamental, al querigma. Hay que involucrarse, principalmente hay que involucrarse con la sociedad. Y con esto te doy un ejemplo para poder graficar lo que estoy diciendo, ¿no? Para poder hacerlo más sencillo. Hace poco me escribió un hermano muy querido que me contaba de que había tenido el deseo con un grupo de amigos de ir a una marcha LGTBI a predicar el Evangelio, ¿no? Y cuando llegaron a ese lugar, obviamente ante tanta gente y todos haciendo sus cosas, ¿no? Tuvieron cierto temor de hacerlo y no lo hicieron, ¿no? Y está bien, porque no era el lugar, porque no era el momento. Porque para ir a predicarle, por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? A una persona de la comunidad LGTBI, primero tendríamos que tratar, antes de ir a una marcha, yo le decía esto, ¿no? Involucrarnos con esa persona LGTBI que nosotros conocemos. ¿Sí? Con el micro, con lo pequeño, con el diálogo. Y no necesariamente ir a avasallar con nuestro mensaje, sino tratar de evangelizar a través de la escucha. Porque muchas veces nosotros estamos cerrados a escuchar, queremos hablar solamente. Pero nosotros lo que tenemos que aprender es escuchar, Natalia. Sentarnos, involucrarnos con la persona, ¿eh? Emocionalmente, afectivamente, poder escuchar su testimonio de vida, qué lo llevó a tomar esa decisión, qué lo llevó por ese camino. Cuando nosotros escuchamos, entonces ahí aprendemos también a cómo predicar, porque no a todas las personas les podemos predicar de la misma manera. Pero para que esto ocurra, Natalio, necesitamos tener hambre de predicar el Evangelio. Y eso es lo primero que hay que despertar. No hambre solamente de salir como Paul Washer, ¿no? Porque esto pasó mucho, ¿no? De gente que va a la plaza y grita. No, eso está bien, es el ministerio de Paul Washer y lo habrá hecho, pero en realidad el verdadero evangelismo hoy es en el boca a boca y en el cara a cara, hermano. Y es en el escuchando al otro y al escucharlo y comprenderlo, poder a través de las joyas bíblicas que tenemos, poder dar la palabra justa, poder mostrarles al Dios que ama, al Dios que tiene misericordia del pecador, al Dios que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, y que lo clavó en un madero a fin de que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna, ¿no? Entonces, lo vemos en la misma pedagogía de Jesús. Jesús le habló a hombres de su tiempo en el lenguaje de su tiempo, utilizando palabras, y en cada situación específica Jesús tenía una palabra específica para esa persona. ¿Por qué? Porque Jesús estaba atento a la escucha. Cuando está con el joven lunático, que se echaba al fuego, ¿no? Jesús tiene un diálogo con el Padre. Y en ese diálogo Jesús escucha lo que dice el Padre. Y el Padre, al sentirse apreciado, al sentirse escuchado por un rabí eminente como era Jesús, por la fama que tenía, se abre su corazón y confiesa su pecado. Hemos pecado. Y le dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Pero hubo una apertura de la persona porque Jesús no fue a imponer un mensaje, sino que fue con el amor, las obras de caridad, en este caso era una liberación, ¿no? Una sanidad, y con la apertura del corazón de acoger y recibir al otro en misericordia, ¿no? Y creo que ese tiene que ser el principio normativo de nuestra predicación. Nosotros tenemos que entender que son hombres hechos a imagen y semejanza de Dios, que están caídos por su pecado, pero que Dios envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz, a resucitar para su salvación y vida eterna. Y como Cristo los acoge y los recibe, así tenemos que tener nosotros esa apertura en nuestro corazón de acoger y recibir al pecador en nuestro corazón y ayudarlo y encaminarlo a Cristo Jesús. Amén. Y es impresionante
sería como una especie de evangelismo personal, ¿no? O sea, evangelismo cara a cara, que, que muchas veces parece fácil, parece fácil, parece fácil, pero en el momento indicado el temor muchas veces de repente de ser rechazado, el temor a que te diga o te quieran contradecir con preguntas de repente retóricas o difíciles, ¿no? Es necesario pues siempre ir preparado y en oración. De verdad, muchísimas gracias, Pastor Gabriel Burgueño. Esto de verdad ha sido una conversación muy edificante, conocer también un poco más del luteranismo. Creo que ha ayudado particularmente a abrir un poquito más mi mente, la cabeza de lo que era el luteranismo, como bien dice, lo más conocido del luteranismo, que era casi progresista. Y de verdad, hermanos, pueden dejar sus comentarios ahí, sus preguntas. Si quiere contactarse con el pastor Gabriel Burgueño, me escribe y yo lo contacto con él para que usted pueda, de repente quieran hacer una ofrenda a la misión que está desarrollando. Y de verdad, muchísimas gracias, Pastor Gabriel. Muchísimas No, gracias. gracias a vos, Natalio, por brindarme este espacio, esta oportunidad también de charlar. A mí me enriquece mucho, porque mientras yo charlo, aprendo. Pero no porque yo sea un maestro de mí mismo, sino porque a veces uno, en el hablar, se da cuenta de cosas que piensa que no tiene conciencia, ¿no? O Claro. cuando, por ejemplo, en la conversación, vos decís cosas que a mí me dan otra perspectiva, porque la decís de determinada manera o en un sentido que yo no comprendía. Así que Ujú. siempre son enriquecedoras las charlas, ¿no? Porque, bueno, el diálogo es precioso, así que gracias, hermano. Muchísimas gracias, queridos hermanos, los que están ahí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación con el pastor Gabriel Burgueño. Así que ya saben, la próxima semana, les voy adelantando, tenemos otra entrevista, así que en diciembre hemos estado semana tras semana, ya que es fin de año, así que el 18 es la última entrevista del año, y vamos a estar con el profesor y doctor Daniel Eguiluz, que es doctor en historia de la Iglesia Antigua sobre todo, y vamos a estar hablando sobre el origen de la Navidad, y cómo se ha ido trascendiendo a través de la historia, y también vamos a tocar de repente el calendario litúrgico, también cuáles son esas posturas que se están manteniendo, inclusive dentro de la Iglesia Reformada y la Iglesia Evangélica. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Muchísimas gracias, Pastor, y será hasta la próxima. Dios los bendiga. Dios bendiga.